Qué gusto verles aquí. Algunos llegaron en el tiempo de lluvia, se mojaron un poco, pero están aquí, gracias a Dios. Agradezco al doctor Rodríguez por su gran apoyo del domingo pasado y a todos los hermanos que me apoyaron para llevar adelante el tiempo de adoración el domingo pasado. Yo quiero reportarles que mi salud ya está bastante mejor, estoy en proceso de recuperación. Gracias por sus oraciones, hermanos. En esta mañana voy a platicar con ustedes un asunto que es bastante vertebral para la iglesia, es central dentro de lo que significa la vida cristiana y ser miembro de la iglesia. El título para esta mañana del sermón es ¿qué se necesita para ser testigo? ¿Qué se necesita para ser testigo del Evangelio de Jesucristo? Y aquí podríamos poner muchas cosas, pero fundamentalmente Hechos 1:8 nos dice lo que necesitamos. Fundamentalmente, si usted abre su Biblia, Hechos capítulo 1, versículo 8, nos dice qué es lo que necesitamos para ser testigos. Podríamos decir que para ser testigos necesitamos un taller de enseñanza, de cómo evangelizar, de dar el evangelio, y podríamos pensar en muchas cosas que necesitamos. Pero fundamentalmente la Biblia nos dice qué es lo que necesitamos. Y también vamos a ver Hechos 5 del 17 al 42 son los pasajes para esta reflexión de esta mañana. La siguiente diapositiva, por favor. Para calificar como testigo de alguien o de algo, se requiere haber visto a la persona o al evento. Es decir, yo voy a ser testigo de algo, pero si no he visto nada, ¿cómo puedo ser testigo? Yo tengo que ser testigo de algo que vi, algo que presencié a esa persona haciendo esto, haciendo lo otro, o yo presencié ese evento, ese accidente, eso que pasó. Yo lo presencié, entonces yo puedo ser testigo. De otra manera, no puedo ser testigo. Y así tenemos testigos para las bodas. Ustedes han visto que para las bodas se requiere testigos. Quiere decir que conocen a las personas, quiere decir que están viendo lo que se está haciendo. No puede firmar de testigo si no vino a la boda, ¿verdad? Tiene que haber estado en la boda para ser testigo. Usamos testigos para los bautizos, usamos testigos para las dedicaciones, usamos testigos para hacer un contrato, ponemos ahí de testigo a otras personas que vieron cómo se hizo el contrato, que supieron en qué consistía el contrato, porque no va usted a ser testigo de algo fraudulento, de algo falso. Usted necesita saber que realmente el contrato está siendo hecho con las cantidades y los arreglos que se están tomando para que usted firme como testigo. Entonces, podríamos decir que en ese sentido, ¿cómo podemos nosotros calificar para ser testigos del Evangelio de Jesucristo si nosotros no estuvimos presentes, no vimos a Jesús, no estuvimos con Él, no lo conocimos en persona? Entonces, ¿cómo podemos ser testigos? Y ahí es donde se presenta la dificultad y muchas otras dificultades para ser testigos. Pero veamos lo que pasó en los primeros años de la iglesia. Primera de Juan, capítulo 1 al 3, los discípulos eran los mejores calificados y ellos dijeron lo que hemos oído. Es decir, estuvieron presentes porque oyeron lo que hemos visto, es decir, vieron los milagros, vieron a Jesús, vieron lo que Jesús había hecho, estuvieron ahí, visto, dice, con nuestros ojos. Se afirma que lo vieron con sus ojos, que no se los dijeron solamente, lo que hemos contemplado, dice, lo contemplamos, lo vimos, hemos contemplado a Jesús y lo que está haciendo. Y dice lo que hemos palparon nuestras manos, lo tocamos,
era de verdad. Lo tocamos, somos testigos de que Jesús era de verdad, porque lo tocamos, lo contemplamos, lo vimos, estuvimos con Él, comimos con Él, lo contemplamos y vimos que era de verdad. El historiador Lucas el escritor Juan nos está diciendo lo que los discípulos vieron para que calificaran para ser testigos de verdad. Ellos fueron testigos porque lo vieron, y la palabra de Dios nos narra estos pasajes. Entonces, para los discípulos no fue muy difícil ser testigos, porque vieron al Cristo resucitado y dieron testimonio, vieron sus milagros, sus prodigios, vieron la ascensión de Jesús, cómo ascendió a los cielos, y ellos se quedaron pasmados, extasiados al ver que Jesús ascendía, hasta que unos personajes dice que se pararon al lado de ellos y les tocaron los hombros y les dijeron: varones, ¿qué estáis viendo al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, este mismo Jesús regresará a vosotros. Ellos fueron testigos de eso. Dice que el día que Jesús ascendió habían más de 500 hermanos. No se hizo en secreto. Entonces ellos vieron lo que estaba pasando y dan testimonio, y por eso ellos fueron testigos y lograron evangelizar, lograron llevar el mensaje en menos de 100 años, llevar el mensaje a todo el pueblo conocido de su tiempo, Asia Menor, la Tierra Media. Ellos llevaron el mensaje donde iban siendo perseguidos, ellos iban hablando del evangelio. Ser testigo de Jesucristo tiene grandes dificultades, tiene grandes obstáculos, grandes problemas para poder ser testigo de Jesucristo. Pero los discípulos vencieron todos esos obstáculos para ser testigos de Jesucristo. Vencieron todos los obstáculos. Uno de los grandes obstáculos para ser testigo de Jesucristo para ellos fue la persecución. Estaban siendo perseguidos. Ellos podrían decir: no, por ser testigo de Jesús voy a morir y me van a perseguir, voy a dejar mi trabajo, voy a dejar mi familia, voy a dejar mi tierra por causa del evangelio. No lo voy a hacer, no voy a ser testigo. Acuérdense que se dice que a los cristianos, para que les perdonaran la vida, les decían que maldijeran el nombre de Jesús. ¿Y qué pasaba si no maldecían el nombre de Jesús? Si no escupían el nombre de Jesús, les quitaban la vida, los mataban, los degollaban allí. ¿Por qué? Por causa de ser testigo del evangelio de Jesucristo. Veamos el pasaje de Hechos capítulo 5 del 17 al 42. Allí encontramos esa dificultad de ser testigos de Cristo Jesús y de su evangelio. Pedro y Juan, dice, son perseguidos por causa de la predicación del evangelio de Jesucristo. La siguiente diapositiva, por favor. La siguiente diapositiva. Fueron perseguidos por causa del evangelio. Versículo 18 dice que les echaron mano, los agarraron y los metieron en la cárcel. Y no solamente los metieron en la cárcel, sino dice que los metieron hasta el fondo de la cárcel. Pasaron una puerta, pasaron otra, y todas estaban cerradas. Estaban cerradas. De tal manera que en cada paso de puerta había una guardia, y el otro paso había otra guardia, y así, de tal manera que no escaparan. Si leen ustedes el pasaje, era difícil que escaparan de allí. Pero la iglesia estaba orando. Gloria a Dios. Cuando la iglesia ora, suceden cosas maravillosas. La iglesia estaba orando, dice. Los creyentes estaban orando. Y el pasaje nos dice que Dios mandó a un ángel. Versículo 19. Dios mandó un ángel, vino y los rescató de la cárcel. Vino y los rescató de la cárcel. Esos son los milagros que Dios hace. ¿Por qué? Porque la iglesia está orando. Por eso es que pasó esto. Dios mandó un ángel, dice versículo 19. Vino y los rescató de la cárcel. Muy difícil que salieran de esa cárcel.
sin que los vieran, sin que tuvieran problemas. Pero cuando vinieron a ver, ya el ángel los había sacado a la calle. ¿Y qué les dijo el ángel? Si usted tiene ahí el pasaje, ¿qué cosa les dijo el ángel? ¿Sabe cuál fue la recomendación que el ángel les dio a estos varones? Versículo 20. Vayan y escóndanse para que no los vean. Ah, no dice así, la mía sí dice así. No, ¿qué les dijo el ángel? Métanse en problemas, vayan al templo otra vez y anuncien y digan las cosas que tienen que decir. Y dice, vayan al templo y puestos de pie, anuncien al pueblo todas las palabras de la vida. Maravilloso, ¿verdad? No se fueron a esconder, no fueron al IHOP para desayunar sabroso después de haber estado en la cárcel. Yo creo que ni fueron a desayunar, ¿verdad? Fueron y se fueron a la iglesia, al templo, para que allí anunciaran la palabra de vida. Pero ellos, por miedo, dice, no hicieron lo que el ángel les dijo. Así dice. No dice que por miedo no hicieron lo que el ángel les dijo. No, dice. Fueron al templo, dice, y enseñaban a la gente acerca de Jesús. Esa misma mañana que ellos están en el templo, los líderes religiosos, dice, entraron al concilio para juzgar a los apóstoles que habían puesto en la cárcel. Y ellos los enviaron a buscar, los soldados, a buscar a los que habían puesto en la cárcel, pero dice que no los encontraron. Oh, sorpresa. No estaban allí en la cárcel. Enviaron a los policías a traer a los apóstoles, pero no estaban. Oh, sorpresa, no estaban en la cárcel. ¿Qué ha pasado? Los guardias están allí en su puesto. Están haciendo guardia en la puerta, ¿verdad? Cuidando la salida. Y las puertas están cerradas. Están cerradas. Nadie ha abierto las puertas. ¿Cómo es posible que se hayan escapado? No hay duda que el ángel cerró los ojos de todos esos soldados para que no vieran cuando sacaba a los apóstoles de la cárcel. Tenemos un Dios para quien no hay imposibles. ¿Lo cree usted? Un Dios para quien no hay imposibles. Él puede no solo cerrar los ojos a quienes Él quiere, sino que Él tiene poder para hacer lo que Él quiere hacer. No hay imposibles para Dios. Así que alguien viene y anuncia que los apóstoles no están en la cárcel, ahora están predicando, dice, allá en el templo. La policía salió para traerlos a la presencia del concilio y los miembros del concilio les dicen, no os mandamos estrictamente que no enseñen en ese nombre, les mandamos que no hablen en ese nombre, que se callaran y que no hablaran acerca de Jesús, acerca del camino, acerca de la salvación. Les dijimos que no hablaran. ¿Y qué respondieron ellos? Pedro y los apóstoles. ¿Qué les dijeron? Les dijeron, pues sí, ahora ya lo entendemos, ya no vamos a hablar. Ahora sí, ya les entendimos, ya vamos a guardar silencio. Nos vamos a cerrar la boca, ya no vamos a hablar de Cristo. Ellos entonces con gran valor, porque sabían que Dios los estaba apoyando y que había un grupo de personas que estaba orando por ellos, entonces dice que hablaron con valor, con fuerza. ¿Y qué les dijeron? Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. ¡Qué potencia de palabras! Imagínense, debían haber tenido miedo ante las autoridades, ¿verdad? Debían haberse humillado, pero no, con gran poder se levantaron y hablaron y dijeron, es necesario obedecer primero a Dios antes que a ustedes. Se necesita valor, ¿verdad?, para poder decir eso a las autoridades. Los apóstoles estaban convencidos que su misión era hablar de Cristo y de su poder salvador.
Era hablar de las enseñanzas de Jesús y cómo Dios había levantado a Jesús de entre los muertos y lo había exaltado sentándolo a la derecha de su trono. Y con toda claridad los apóstoles le dicen a la gente, versículo 32, vea qué le dice. No cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. No cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. El versículo 8 del capítulo 1 dice, me seréis testigos. Nosotros debemos ser testigos, pero no cualificamos porque no vimos a Jesús, ¿verdad? Y entonces dices, pues yo no puedo ser testigo. Yo no puedo ser testigo de Jesús porque yo no lo vi, ¿verdad? No podemos ser testigos porque no le vimos, ni sus milagros, porque no estuvimos allí, no caminamos con Él, no comimos con Él, no anduvimos con Él en los caminos. Entonces no podemos ser testigos. No hay razón entonces para ser testigo hoy. Usted dice, pues yo no. Veamos el siguiente versículo que dice Juan 20, 29. Por favor, el siguiente. Juan 20, 29. ¿Qué dicen las escrituras, la palabra de Dios para nosotros en esta mañana? ¿Qué dice? Dice, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Entonces, esto nos toca a nosotros. Nos toca a nosotros. Nosotros no vimos a Jesús, no vimos sus milagros, no caminamos con Él, no anduvimos con Él en esta tierra, pero también a nosotros nos toca ser testigos, aunque no le vimos, pero hemos creído en Él. ¿De qué manera cualificamos para ser testigos nosotros? ¿De qué manera? Calificamos nosotros para ser testigos cuando Dios hace una obra de salvación en nosotros. Cuando tú experimentas a Cristo como un encuentro personal con Él, entonces puedes testificar de Cristo. Entonces puedes ser testigo. Si tú has entregado tu vida a Cristo, si tú te has encontrado personalmente con Él, si tú has visto sus milagros, tú puedes ser testigo de Cristo y su salvación. No estuvimos allá, pero hemos experimentado en nuestra vida algo que solamente nosotros estamos convencidos y seguros de que lo ha hecho Cristo. Que Cristo vive y que el Cristo vivo ha hecho eso en mi vida. Y por lo tanto yo puedo decir, si Cristo, ese Cristo vivo lo ha hecho en mi vida, también lo puede hacer en tu vida. Porque yo soy testigo de lo que Él ha hecho en mi vida. Realmente necesitamos un gran curso sobre ser testigos, sobre evangelismo. Necesitamos, realmente no necesitamos. Lo que necesitamos es decirle al mundo lo que Cristo ha hecho en mi vida personal. En mi vida personal. Unos compañeros de trabajo de un albañil se estaban burlando de él porque ya tenía como 2, 3 días que venía al trabajo y a la hora del almuerzo, del lonche, él se ponía por allí con los compañeros y oraba. Y la primera vez que lo vieron le dijeron, mira, aquel ya se durmió, está durmiendo. ¡Ey, no te duermas! Segundo día, otra vez, lo ven que se está durmiendo y le dice, oye, es que, hasta que les dice él, bueno, es que yo ahora soy evangélico, soy cristiano, he aceptado a Cristo como mi salvador personal. Y empezaron a hacerle burla y a decirle que era aleluya, que estaba equivocado, que estaba loco. Al siguiente día lo ven orando otra vez a la hora del almuerzo, del lonche. Y uno de ellos se atreve a hacerle travesuras. Y cuando termina de orar, le preguntan, oyes, tú que eres evangélico, cristiano y protestante,
enséñanos cómo es que Dios cambió el agua en vino en las bodas de Caná de Galilea. Explícanos cómo lo hizo. Y él humildemente les dice, fíjese que yo no sé eso. ¿Y cómo dices que eres evangelio? Ya debes saber todo eso. Dice, yo no sé, fíjese, la verdad, perdónenme, pero yo no sé cómo lo hizo. Dice, pero yo sí puedo decirles lo que hizo en mi casa. Porque yo me tomaba todo lo del dinero de la semana, me la tomaba en alcohol y era un borracho empedernido. Y no le daba a mis hijos la leche y el pan que debía darles. Dice. Pero cuando Cristo vino a mi vida, cambió el vino en leche para mis hijos. Ve, usted no necesita saber de todo de la Biblia, sí, tiene que leer la Biblia, pero no necesita saber todas las historias de la Biblia para que usted sea testigo, porque usted va a ser testigo de lo que Dios ha hecho en su vida. Por eso no le debe decir a esa persona cuando le dice, fíjate que ahora tengo cáncer. Ay, pues ve a ver a tal médico, pues ve a tal hospital, porque allá son buenos. No, debe decirle que usted tiene un Dios que hace milagros. Usted no debe decir a la persona, pues allá vamos a orar por ti. No, ore por él allí inmediatamente. Es lo que debemos aprender a hacer. Ser testigos, todos calificamos para ser testigos de Cristo. Pero no estamos tomando en serio nuestro trabajo de ser testigos. Porque no estamos siguiendo las indicaciones que Dios nos da en su palabra. Dice, me seréis testigos cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ustedes van a ser testigos, y ellos lo hicieron. Lo hicieron. Nosotros también podemos hacerlo si tomamos en serio las cosas. Ok, yo quiero que usted, cada uno de los que estamos aquí, por lo menos tenga a 3 personas, por lo menos a 3 personas que usted quiere que se conviertan al Evangelio. Por lo menos a 3 personas. No importa si es de su familia, no importa son sus amigos, no importa quién sea. 3 personas. Usted necesita tener en mente a 3 personas con nombre, cara, nariz, ojos, cabello, orejas, que usted identifica que son las personas que usted quiere que acepten a Cristo. Número 1, es el primer paso para ser testigo. Número 2, usted va a dedicar tiempo para orar por esas personas. No cada que se acuerde, no, como un sistema preciso de oración a cada momento que usted decida, 1 hora, media hora, 15 minutos, usted va a orar por esa persona para que Dios trabaje en esa persona. Porque la única forma como podemos pavimentarle el camino para que esa persona venga es a través de la oración. La iglesia oró y Dios envió un ángel. Si nosotros aprendemos a orar por esas personas y le dedicamos tiempo a la oración, Dios va a atraer a esas personas. Dios las va a emboscar. Dios les va a poner alguna cosa para que ellos busquen por medio de su gracia preveniente. La gracia preveniente que ha estado trabajando con ellos, ahora tendrá mejores oportunidades porque tú y yo estamos orando por esa persona. Estamos preocupados por esa persona. Estamos interesados en esa persona porque sea salvo. Pero si tú no oras por esa persona, no estás interesado de que se salve. No tienes interés porque se salve esa persona. Entonces, número 1, tienes que tener por lo menos 3 personas con nombre y rostro por quien tú vas a estar orando por esas personas. Número 2,
Tú vas a orar por esas personas. El mayor tiempo posible que tú puedas, vas a estar orando por esa persona para que se convierta a Cristo. Y número 3, pues tú vas a darle tu testimonio. Y tu testimonio va a ser de un impacto tal que esa persona va a venir y aceptar a Cristo como su Salvador personal. Si trabajáramos de esa manera, que es la manera bíblica que Dios nos pide que trabajemos, Dios haría cosas maravillosas en nuestra iglesia. Es necesario que nosotros aprendamos el sistema de Dios para que nuestra iglesia pueda crecer y alcancemos nuestra misión. Nuestra misión es ir y predicar el evangelio. Ir y ganar a los perdidos para Cristo. Esa es nuestra misión. Hacemos muchas actividades, hacemos una y otra, inventamos más actividades, pero la verdad es que queremos ganar almas para Cristo porque esa es nuestra misión. Hermanos, quiero concluir invitándolos. Jesús va a hacer todo lo que esté de su parte, porque ya lo ha hecho, para que podamos cumplir nuestra misión de ser testigos a las personas que necesitan oír el mensaje. Veamos la última diapositiva, creo. El deseo de Cristo es que cada uno de nosotros seamos testigos de su vida, de su muerte, de su resurrección y de su ascensión a este mundo sin esperanza y sin salvación. Dios desea, el deseo de Cristo, el deseo de Dios, la siguiente diapositiva, que cada uno de nosotros pueda hacer cumplir el deseo de Dios. Él hará milagros en nuestra vida, en la vida de nuestros familiares, para que veamos su poder y seamos testigos de lo que Él puede hacer. Pero la ruta segura, probada y comprobada de alcanzar a los perdidos para Cristo comienza con oración. No comienza de otra manera. No comienza haciendo actividades para traerlos. No, comienza con oración. Y luego, a esas personas por quienes estamos orando, Dios va a obrar. Y yo quisiera que tú ya pusieras en tu mente, o en este momento, cuáles son esas 3 personas que tú quieres que acepten a Cristo. Probablemente quieras que sean muchos, pero deben de tener nombre, apellido, rostro, de esas personas que tú quieres que acepten a Cristo como su Salvador. Creemos que Dios vino a salvar al mundo. Oh sí, Él vino a salvar al mundo. Pero a nosotros se nos tiene que dar la indicación específica que a esas personas tienen que tener nombre y apellido para ganarlas para Cristo. Y de esa manera Dios obrará en esas personas para que en oración ellos sean tocados por el Espíritu de Dios y sean traídos a sus pies. Hermanos, te invito para que reflexiones y seas testigo del mensaje de salvación de Cristo Jesús. Que Dios nos bendiga en esta hora, hermanos. Puestos de pie, hermanos, vamos a orar. Le invito para que se una a la oración el domingo a las 9 de la mañana. Le invito para que sea parte de la oración, para que usted empiece a orar por esas personas. Le invito para que usted empiece a hacer esa lista. Escríbala en un papel. Escriba esos nombres con nombre y apellido por quienes va usted a estar orando.